Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal, Patricia, Nubia? Buenas. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, queridos amigos. Un beso. Acá tenemos al querido doctor Gustavo Correa. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Olga, ¿cómo Va a andás? estar muy acompañada. La gente estaba... Yo digo, ¡viva Colombia! Porque acá hay presencia de más colombianos. Usted sabe, doctor Correa, que hay 167 personas en la sala de espera. Hola. Todos. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, papá. Silvia, Chile. Hola, soy Parisa de Guatemala. Fina, de Teresa de Perú. Bolivia. Desde Barcelona. Todos, queridos amigos. México. ¿Cómo estás? 450, ¿En la esquina? ¿Hay un gallo? Desde Haifa. Acabo de escuchar desde Haifa, ¿puede ser? Bueno, bienvenidos desde Haifa, Israel. Y ahorita que me creo que es Silvia. pero cuánta gente. Madre mía. Increíble. Esto es solo por la bendición de Bajaola. Esto es 98. Esto es histórico. ¿Cientos ya? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este encuentro 11º de Bogareña Internacional y más internacional todavía por la cantidad de gente y por los representantes de los países que están aquí en este hermoso encuentro. Este es un espacio de mucho amor y alegría. Le damos un gran abrazo a todos los amigos que a lo largo de esos 10 encuentros nos han ido acompañando y a los nuevos amigos que a partir de hoy van a acompañarnos. Hoy es un día muy especial porque tenemos la gran bendición y alegría de tener a nuestro estimado doctor Gustavo Correa, que nos acompaña desde Colombia con un tema de interés general. Ustedes saben que estos encuentros de Bogareña están dando inicio al surgimiento de iniciativas de desarrollo local. Bajáis y simpatizantes, amigos, allegados, están estrechando las manos en solidaridad en pos del bien común. Vamos a dar inicio al encuentro de hoy, empezando por la parte devocional. Adelante, querida Gabriela. Muy bienvenidos. Y vamos a dar inicio a la parte devocional. Las lecturas las van a también de la pantalla, y los amigos que están de las lecturas son países que les damos la bienvenida a todos. Uno es Elena, Rosita, Patricia, después Janet, que porque justo a los 500 y justo me parece que no pudo entrar, pero bueno, vamos a no va a haber ningún problema. Y estas hermosas lecturas con las que comenzamos todas nuestras devogareñas, la ayuda divina, vamos a tener la narración de un hermoso cuento a cargo de Nubia. Así que vamos a dar inicio a esta parte. Adelante, Elena. Señor, no me apartes del océano de tu...
y del cielo de tu misericordia, y ordena para mí este mundo y del venidero, Bahá'u'lláh. Adelante, Rosita. Te pido por tu nombre, oh tú, deseo del muy bien amado de la humanidad, que concedas que la brisa de tu inspiración mantenga mi alma, que tu voz llegue a mi oído, que mis ojos en tus signos y tu luz. Bahá'u'lláh. Los fundamentos de toda condición económica son por naturaleza y están asociados con el mundo del corazón y del espíritu. Las cuestiones económicas son muy interesantes, pero el poder controla los corazones de los hombres, es el amor de Dios. Abdul-Wahab. Querida Nubia, con la canción del cuento de esta noche. Gracias, querida Gaby. Alawapa, amigos, soy Nubia Medina. Es una historia muy bonita que nos va a identificar el momento histórico que estamos viviendo. Una enfermera estaba trabajando en un hospital militar, atendiendo a los soldados en la batalla. Un general hizo una visita al hospital para observar las condiciones, y no por las condiciones pasmosas y el hedor nauseabundo. Yo no haría este trabajo ni por $100,000, clamó. La enfermera dijo, yo tampoco lo haría por dinero. Lo que el mundo necesita es un nuevo liderazgo enfocado a la transformación individual y social, totalmente con valores y vales, basados en la libre investigación de la verdad, inspirados por una descendencia y guiados de sus capacidades por el servicio al bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Nuevamente les pedimos, por favor, somos 500 personas, así que tengamos en cuenta de silenciar los micrófonos. Y ahora vamos a dar inicio a la charla con el querido doctor Gustavo Correa, que nos acompaña hoy desde Colombia. Adelante, querido Darío. Muy buenas noches a todos. Realmente empecé emocionado porque realmente tener talleres de un solo jardín acá, en esto que empezó en el living de una casa con 7, 8 personas y queriendo encontrar un devocional y un espacio para empezar a sumar gente que afectados por situación mundial, y increíblemente hoy tuvimos que ampliar la sala de este living que abrimos con mucho amor, y realmente nos quedamos chicos. Somos 500 en este momento, hay gente que nos está escribiendo fuera, lamentablemente, pero muy, muy felices de que estén aquí, de tantos países. Estaba anotando algunos de los países, por supuesto en Buenos Aires, Argentina, siempre hemos tenido gente de Chile, de España, de distintos países, pero hay tantos otros países, anoté Guatemala, México, Brasil, El Salvador, Bolivia. La verdad es un momento muy, pero muy especial. Así que, y me toca presentar al doctor Gustavo Correa. ¿Está ahí? Mucho gusto. Querido doctor Correa, es una alegría tenerlo acá, la verdad que es un honor. Saben que el doctor Correa es miembro de la Unidad Bahá'í de Colombia, maestría en Administración Pública. Él ha sido director y fundador de una organización económico de inspiración Bahá'í, y como muchos de ustedes saben, él entre el año 2008 y 2018
ha sido miembro de la Casa Universal de Justicia, institución suprema comunidad Bahá'í. Así que, doctor Correa, estamos muy, muy felices y me permite, por favor, abran sus micrófonos y vamos a darle un aplauso de bienvenida al doctor Correa acompañando. Bienvenido. Ahí está, gracias. Muy bienvenido nuevamente. Ha escuchado, aunque sea algunos segundos, el amor y el cariño de estas 500 personas, así que ya le doy la palabra para que comience. Bueno, muy buenas y noches para los que, queridos amigos, de verdad hay muchas cosas que tenemos que agradecerle al vida, y una de esas es que ha permitido descubrir este medio tecnológico para estar más cerca. Sabemos que estamos cada vez más interconectados y eso nos hace más cerca. Y de nosotros teníamos temor de acercarnos a estas cosas virtuales y tecnológicas y preferíamos verlas cara a cara, pero ahora entiendo que de verdad este es un medio muy poderoso también y yo creo que la prueba es estas que se han organizado, estas señas que de verdad van a tener un impacto muy grande, ¿no? en estrechar los lazos de la comunidad latinoamericana y también bahá'ís latinoamericanos, pero también con todas las personas que están cerca de nosotros y a sumarse en esos esfuerzos por construir un mundo mejor. El tema, como lo digo entonces, es sobre el aspecto económico. No es que yo sea un economista ni un experto en la materia. Mi interés siempre en la economía ha sido porque sabemos que de todas maneras Baha'u'lláh vino a una revolución, una transformación, un nuevo orden social y dentro de eso una parte va a ser el aspecto económico, es como el motor, la economía es el motor que mueve mucho de la sociedad. Porque como Bahá'í uno se siente en la obligación de conocer cada vez más todas las teorías, de conocer el sistema en el que estamos trabajando y también entonces darle una mirada a las cosas y mirar cómo de la fe pueden ayudarnos a participar más activamente en las transformaciones que se tienen que hacer. Entonces ese es un interés mío, pero también me imagino que es un interés de muchas personas. Ahora, comentarios en la sociedad sobre lo que está pasando, ¿no? Y entonces, para la gente es mucho por el impacto que está causando en las vidas de la gente, pero también porque todo sabe que va a haber un distinto al que teníamos antes, ¿no? Que esta situación en que estamos no es síntesis, sino que es hacia algo distinto, algo nuevo, que en realidad nadie sabe que ocurriera y todos volviéramos a las mismas cosas que hacíamos antes. Yo creo que como mínimo habremos llegado a otros estados de conciencia y eso es muy importante, de conciencia, mundo unido, conciencia de identificar las causas de muchos de los problemas que aquejan a la mayoría de la población. Una situación como esta pandemia no se había visto antes, ¿no? O se había visto características exactamente iguales de lo que sucedió en los años 30, durante la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra, donde se tuvo que hacer grandes esfuerzos para reconstruir la economía, y más recientemente que hemos vivido todos esos 8,
cuando hubo la crisis del sistema financiero que necesitó ayudas de los gobiernos para salvar la economía de una debacle. Lo que hace tal vez diferente a esta de ahora es de que su duración es mucho más larga y también que abarca en realidad entero. Para los bahá'ís, estamos también interesados en conocer más de economía. En nuestro trabajo con desarrollo comunitario es muchas veces con poblaciones menos favorecidas. Y tarde o temprano vamos a tener que enfrentar el momento especial nos ayuda a esa reflexión sobre las causas que hay a la pobreza generalizada y a la explotación y pensar de qué manera aliviar el sufrimiento de millones de personas que están agobiadas por estos males. Sabemos que es nuestro deber a cómo participar en los materiales de la sociedad, lo dice la Casa Universal de Justicia, de una manera que sea consistente con conceptos divinos y con prosperidad colectiva de manera práctica mediante la justicia y la generosidad, la colaboración y la asistencia. Baha'u'lláh no propone, como ustedes saben, un sistema económico, pero ese aspecto de la prosperidad es un tema recurrente en todos sus escritos y de alguna manera siempre el aspecto económico. Ahora, nosotros los bahá'ís concebimos la historia de una manera que las crisis son recurrentes, que llegan y pasan y dan lugar a las crisis más adelante. Son parte integral del proceso de evolución social que pasa por distintos de desarrollo hasta llegar a la etapa de plena madurez. También en esta concepción de historia es esperanzador, certeza de que en esta etapa final será gloriosa y que, por lo tanto, las dificultades de que hoy siglos y que nos afectan son solo signos que anuncian esta etapa. Y todo esto obedeciendo a las leyes divinas que están grabadas en la creación. Ahora, la crisis económica que nos afecta directamente con la disminución de los ingresos, la pérdida del empleo, la dificultad de conseguir uno y el sentimiento de desprotección es solo unos problemas de los problemas económicos del sistema imperante. Esto más amplio, la pandemia nos está mostrando con mucha crudeza, sin embargo, las deplorables condiciones socioeconómicas a las que están las masas de la humanidad y nos negamos a aceptar esta realidad. No podemos hacer un mundo moderno, avanzadamente y económicamente, y que posee los recursos materiales y los medios para un orden social y económico animado con el espíritu de justicia y solidaridad. No hemos podido resolver el problema de desigualdad y justicia social. Muchos de los comentarios callejeros o especializados que se escuchan, los análisis críticos que circulan hoy día, coinciden en que el sistema económico que hemos diseñado no responde adecuadamente a las necesidades del mundo de hoy. Hay que ir a las causas profundas, porque lo que ahora agobia a la mayoría no puede atribuirse solamente, que de todas formas en el futuro será considerada como un evento transitorio de un proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, pero no necesariamente seguir siendo así. Una de las críticas más frecuentes del modelo económico actual
que se conoce comúnmente como el neoliberalismo, es que ha creado un mundo social, política y económicamente frágil, con los correspondientes peligros que ya se vislumbran en el horizonte, que es un modelo excluyente, basado en supuestos erróneos, que está causando la devastación del planeta, que ha aumentado las desigualdades abismalmente, ha permitido la acumulación de riqueza en unos pocos a niveles insospechados, que ha reducido a los seres humanos a consumidores insaciables y ha eliminado los frenos a las fuerzas del mercado, obstaculizando las labores de los estados para corregir las inherentes. Que el propósito original de la economía, que era preocuparse por lograr el bienestar de todos, pareciera que se ha, y que ahora trabaja es para hacer más ricos a los que ya poseen suficiente riqueza. Es como escuchar las voces desesperadas de los pueblos del mundo que clamando por justicia. Es un problema preocupante, pero es bueno un poco a las causas. Como dije anteriormente, no soy un experto en economía, ni se puede reducir la complejidad de una disciplina como la economía, que tiene múltiples facetas, a una breve explicación. Voy a mencionar solamente unos pocos supuestos fundamentales sobre el presente modelo económico, donde yo creo que se encuentran muchos de los problemas, y también podemos contrastarlos con los principios que yacen no solamente de Bahá'u'lláh, sino en la conciencia humana. Uno de estos supuestos tiene que ver con el ser humano es un hombre económico, homo económico, es decir, que el ser realmente egoísta y en sus decisiones, y que siempre procura maximizar su beneficio con el mínimo esfuerzo. De acuerdo con los postulados de las teorías económicas, así ha sido siempre y en cualquier parte. Siguiendo esta línea de pensamiento, todo el mundo se comporta así. Al final, todos terminaremos beneficiándonos, logrando la prosperidad general. Aunque puede entenderse que el egoísmo es una de las fuerzas siempre presentes en la naturaleza humana, una visión moral no puede aceptar que sea provechoso actuar así. La prueba es un sinnúmero en que nosotros mismos nos hemos, o situaciones en que hemos visto a otros actuar, donde estas fuerzas, la naturaleza inferior, por otras más fuertes, como la fuerza del amor, de la compasión y de la solidaridad. Actuar esta concepción de ser humano, que me imagino que los economistas es que creen que el ser humano es eso, pero para desarrollar su modelo económico excluyen todas las otras cosas del ser humano y deciden construir solamente en ese aspecto de la naturaleza inferior del ser humano. Entonces, actuar eso induce a toda circunstancia y hasta llegar a actos de paraíso. Por otro lado, viene de la suma de miles de actos de individuos buscando su propia. Es decir, que la prosperidad es producto de deseos, de actos egoístas. Avaricia, entonces, es la que trae la prosperidad. El evangelio del egoísmo es la piedra angular ideológica de la economía. Es una forma de pensar, producido políticas económicas, permitido y a los que más tienen aumentar. Esta de ser humano es opuesta
a otra que ha sido mencionada en todas las religiones, de que el ser humano es inherentemente noble y en él reside la capacidad para reflejar los atributos de Dios, como la compasión, la generosidad y otras cualidades. Por lo tanto, el individuo así no es meramente una entidad económica en sí misma, que se esfuerza por una porción cada vez mayor de los recursos del mundo, como dice la Casa de Justicia. Habla también que el mérito del hombre es el servicio y la virtud, y no en la pompa de las riquezas y opulencia. Dice que no disipéis la riqueza de vuestras preciosas vidas en pos de una inclinación perversa y corrupta. Veis que vuestros esfuerzos promover vuestros intereses personales. Y Abdu'l-Bahá más aún dice, y el honor de persona consiste en de entre toda la muchedumbre del mundo se convierta en una fuente de bien social. Hay merced peor que esta, dice, que una persona mirando dentro de sí encuentre que por medio de la confirmadora de Dios sea en la causa de paz y bienestar, de felicidad y adelanto sus congéneres. No, por el Dios no hay bendición ni delicia más completa. Bien, muy ligado a esta visión materialista, comportamiento humano, la necesidad de crecer sin límites, ¿no? Que es una consecuencia de esa concepción de ser humano. Una economía sea próspera debe crecer, respondiendo al apetito insaciable del acumulando como hombre económico, de poseer más para maximizar su utilidad. Los otros actores del sistema económico y corporaciones deben también maximizar su utilidad, deben crecer, deben producir no solo para suplir las necesidades básicas, sino también otras que deben crear para sostener el crecimiento. Corporaciones producen no para sus trabajadores ni para la población. Puede que haya prosperidad material, se requiere el crecimiento económico, pero con límites, porque los recursos finitos son suficientes para satisfacer las necesidades básicas, pero nunca lo serán suficientes para satisfacer la codicia de todos. El segundo supuesto tiene que ver con el mercado, el mecanismo del mercado que se hace como ente soberano, rige toda actividad económica y la mayoría de todos los intercambios humanos. Ante la falta de opciones, el mercado es el mejor sistema diseñado hasta ahora para mantener un cierto que se produce y se consume, y así para asignar el valor de las cosas, el valor monetario de las cosas. El problema era asignar un valor monetario a todo y volver el mercado un fin en sí mismo, cuando es solamente un medio. La propensión a ver todo un bien que se compra y se vende, y a la vez eliminar los mecanismos que dispone para perfecciones del mercado, tiene sus consecuencias. Y yo creo que ahora estamos viviendo de lo que se habla hoy. Si se deja que un sistema de salud, por ejemplo, opere de acuerdo con las leyes del mercado, más disponibles o las cuidados intensivos que se necesitan en situaciones normales. Ese es su estado de ciencia, ese es su punto de equilibrio. Pero en ese estado de equilibrio, el sistema de salud no es capaz, es vulnerable, no responder a una situación de emergencia, con las consecuencias que ahora conocemos. Lo mismo se puede decir de los médicos y otros equipos que en emergencias pueden ser vitales en determinados momentos.
Sin la intervención del Estado, por ejemplo, empleadores buscarían por debajo de los niveles razonables de subsistencia. ¿O qué pasa cuando desaparece la educación, dejándola en manos privadas y con las leyes del mercado? Va a ser muy interesante, por ejemplo, cómo se va a reacción que se genera cuando se una vacuna para el virus causado por la pandemia. Ahora, ¿qué sucede cuando globalizado? Estemos en contra de un mundo globalizado como los bajáis y esta economía neoliberal, economía que propende la globalización. Porque el problema es que cuando se eliminan las barreras, libremente las fuerzas actúan. Si se dejan libres los flujos de valores culturales, no se tienen los amortiguadores suficientes. Estas preguntas no implican que esa unidad, como estaba diciendo, es un mundo, que estamos en un mundo interconectado y un mundo interdependiente. No todos sabemos, estamos buscando pueblos y naciones y la visión de que la humanidad es una sola. El problema entonces, el problema radica en el sentido que se le está dando al término nuevo orden mundial, que muchos lo usan, o al término de que ahora que los tecnológicos permiten estar más conectados y las distancias se han acortado, es por el mundo entero como un mercado global, abarca el mundo entero. Para que esto ocurra, el actual modelo económico pugna por eliminar todas las barreras que impiden el libre flujo de recursos financieros y disminución de los estados. Cederle el poder a las grandes corporaciones multinacionales. Alguien tiene que tomar el poder. Entonces, examinando los efectos de este modelo económico, se empiezan a percibir las debilidades, dentro de las cuales se puede mencionar la pérdida de la soberanía alimentaria y la capacidad productiva de los países. En una economía globalizada, a la gente se le olvida producir, desde prendas de vestir, desde vivienda, hasta las cosas más básicas como los alimentos. Y eso crea unas situaciones de peligrosa dependencia y extrema fragilidad, que es el momento donde nos encontramos. Porque hay que entender que entre más globalizados e independientes seamos, más vulnerables seremos. Por esto se necesitan, como en el mundo biológico, barreras de protección contra estos peligros. La pandemia es un ejemplo de esto, o lo ilustra. Cualquier virus puede expandirse en un abrir y cerrar de ojos, pero todo hubiera podido contenerse con las debidas barreras. Esta pandemia nos ha mostrado que en un mundo interconectado, el egoísmo y el pensar en sí mismo, sin medir las consecuencias de mis decisiones sobre los demás, nos ha hecho más vulnerables e hizo más difícil encontrar las soluciones. Eliminamos las barreras con el egoísmo. Nos ha costado trabajo utilizar las barreras naturales que nos protegen del virus del egoísmo y el interés propio, que son la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua. Esas son las verdaderas barreras en un mundo globalizado. Sin la debida protección, las fuerzas del mercado a nivel mundial traerán mayor desigualdad y acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos. Crearán malestar social y político con los peligros correspondientes. Bien, ahora tenemos que entender cuando entremos a pensar qué hacemos entonces. Hemos visto las consecuencias graves que se manifiestan durante este tiempo. Hemos visto cuáles son los supuestos de la economía y entonces
algo tenemos que hacer como sociedad e individualmente. Entonces yo creo que para empezar hay que reconocer algo que a veces a uno se le olvida, ¿no? Que las ciencias económicas no son como las ciencias naturales, porque las ciencias naturales estudian y tienen que ver con las leyes de la naturaleza que son fijas. Esas leyes de la naturaleza no cambian. Uno las estudia, las maneja, se aprovecha de ellas, pero las leyes naturales no se pueden cambiar. En cambio, las leyes de la economía son producto de nuestra propia creación como sociedad. Entonces, por lo tanto, son cambiantes. Entonces, el modelo económico no es fijo, no es una realidad establecida. Es algo que hemos construido y que de verdad se puede cambiar. Ahora, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, una como que corresponde, que está fuera de pronto de nuestro alcance, si no estamos en el mundo económico, no somos académicos o economistas, que está fuera de nuestro alcance, pero otras sí tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer. Y yo creo que esas que están fuera del alcance están unos comentarios de la canciller alemana, ¿no? Donde dijo que el mundo actual necesita el concepto de Estado-nación está obsoleto y que requiere pensar en unas nuevas opciones. Y entonces, imagínense de un jefe de gobierno venir ese concepto, ¿no? Que por el otro lado, en el otro lado del espectro están los que dicen que mi país primero. Comentarios también que hemos escuchado, ¿no? Entonces, ese es el estado de tensión que existe entre esos dos conceptos. Mi país primero y el otro que dice que se necesita un nuevo concepto para reemplazar el concepto de Estado-nación. Y nosotros sabemos muy bien que entonces uno de los aspectos que se verán en la entrada a la madurez de la humanidad es que precisamente aparecerán estructuras, aparecerán instituciones de nivel global que son capaces de resolver el vacío de autoridad, el vacío moral que existe en el mundo, ¿no? Precisamente otra vez la pandemia nos mostró ese vacío de autoridad, ese vacío de un centro, la no existencia de un centro al cual todo el mundo puede volverse, cada uno tratando de resolver sus problemas por su propia cuenta. Bien. Ahora, en ese trabajo se tendrá que humanizar el modelo. De verdad, es permitir que las cualidades del alma, las cualidades espirituales, entren, ¿no? Y es el papel de la religión hacer esto, porque de otra manera no será posible. Yo creo que Abdu'l-Bahá lo dijo claramente, ¿no? Él dijo que es imposible que un ser humano dé la espalda a sus propias ventajas egoístas y sacrifique su propio beneficio por el bien de la comunidad, excepto mediante la fe religiosa. Entonces, la fe religiosa es un aspecto esencial si queremos hacer cualquier transformación de modelos como el modelo económico en que ahora estamos, ¿no? Pues dice él que el amor hacia uno mismo aparece inscrito en la misma arcilla del hombre y no es posible que sin esperanzas de alguna recompensa sustancial descuide su propio bien material presente. Es una realidad, es parte de nuestra naturaleza humana tener rasgos de egoísmo. Sin embargo, la persona que pone su fe en Dios y en las palabras de Dios, dado que será prometido una recompensa abundante en la próxima vida, da
de la que está seguro, y dado que los beneficios de este mundo comparados con la gloria y alegría permanentes de los futuros planos de existencia son como nada para ella, abandonará por amor a Dios su propia paz y provecho, consagrándose libremente de alma y corazón al bien común. Es un hombre igualmente quien vende su mismísimo ser por el deseo de agradar a Dios. Bien, entonces, esa fe religiosa es algo que nosotros podemos hacer. O sea, el mundo tiene la solución, solo que ha mirado hacia otro lado. Pero otra vez yo creo que durante estos periodos de crisis y de transición, el mundo como que ha reflexionado y ha vuelto la mirada a las cosas espirituales y a la religión. También, entonces, había un comentario que escuché de una persona muy rica que está de acuerdo que este modelo económico hay que transformarlo y cambiarlo. Y una imagen que él utilizó, que es muy buena, con respecto al mercado, que el mercado es como una selva, pero en realidad es como un jardín, que hay que cuidar, que hay que podar, que hay que asegurarse de que se tienen los límites y se maneja con todas las técnicas modernas. Entonces, mucho tiene que hacerse con ese mercado. Ese mercado hay que transformarlo. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, la manera como antiguamente se hacían los intercambios de los productos y todo, la gente, el precio no era la única cosa que determinaba esas relaciones, ¿no? Yo recuerdo una vez, digamos, cuando estábamos en el trabajo con Fundaec y trabajamos con pequeños campesinos con la finca campesina. Entonces, ustedes saben la lógica en la finca campesina de maximización del trabajo, en cierta manera, ¿no? El campesino nunca trabaja más de lo que necesita. Tampoco tiene ese afán exagerado de acumular. Y entonces nosotros, todos modernos, llegamos a tratar de ayudar de cómo hacer esa finca más productiva. Entonces decíamos, pero es que una finca tiene que manejarse como una empresa. Y entonces tratar de disminuir los costos y de maximizar los ingresos. Entonces, ¿por qué esa persona que está trabajando ahí, pues de pronto sobra? Ese mismo trabajo lo puede hacer otra persona. Y él contestaba, pero es que ese es mi cuñado, y mi cuñado no tiene trabajo, y yo estoy ayudando a mi hermana dándole trabajo a mi cuñado. Entonces, eso muestra un poco ese tipo de relaciones, ¿no? O que cuando el campesino regala parte de sus productos a sus vecinos porque quiere mantener buenas relaciones con ellos. Entonces, cualquier economista puede decirle, usted está cargándole costos a su producción porque está regalando la producción. Entonces, de verdad, en las culturas indígenas, en las culturas campesinas, hay muchos de estos elementos que nos pueden ayudar a cómo humanizar el modelo y transformar las leyes del mercado. Y lo otro entonces tiene que ver con la educación de los individuos, que tiene que ser, ya es la parte que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos de alguna manera participar activamente, tener que participar conociendo más de todas las teorías económicas, participando, pero también en la acción, porque como dice la Casa de Justicia, finalmente estamos trabajando en el proceso de desarrollo comunitario, de construcción de comunidad. Y en ese proceso de construcción de comunidad vamos a enfrentarnos con situaciones económicas. Y entonces tenemos que volver a ser, en lugar de espectadores de la economía o víctimas de la economía, debemos de volvernos actores que participan de todos los procesos económicos, ¿no? Por eso es una tendencia en el mundo. Yo creo que eso también ha servido, por ejemplo, para
la promoción o el fortalecimiento de ese concepto de la economía local. Se habla también de la economía del bien común, de volver a rescatar el poder de autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Entonces, eso es para los individuos hacer. Y cómo nosotros en toda interacción con los seres humanos mostramos de que el egoísmo y el bien particular no es necesariamente la única fuerza que nos permite interactuar con otros, sino que también hay otros poderes en el alma, la cooperación, la solidaridad, que nos permiten interactuar. Y tal vez, como para terminar, yo diría que el trabajo que nos espera es gigantesco, ¿no? Es gigantesco y requerirá de una transformación espiritual del mundo como nunca se había visto, porque como se lee en las escrituras sagradas, no se puede poner vino nuevo en alforjas viejas sin estropearlo. Entonces, pero por otro lado son tiempos de mucha emoción, porque estamos desafiándonos a nosotros mismos y estamos participando activamente. Yo creo que, por último, yo quiero dejar como una imagen que resume el sufrimiento del mundo en ese aspecto económico y que también nos muestra los cambios urgentes que tiene que haber en las personas, ¿no? Yo creo que muchos han visto ese video que circula en las redes sociales y que tiene el mundo en vilo. Trata de representar un acto atroz contra la dignidad humana. Representa el estado del mundo y de muchos seres humanos todavía. Eso que sucedió muestra el sufrimiento de miles de personas que yacen bajo el yugo opresor, insensible, pidiendo aire para respirar, y otros miles mirando con la complicidad de la indiferencia. Bueno, queridos amigos, entonces, ojalá que las ideas nos inspiren para tener una buena conversación ahora que sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Correa. Gracias, muchas gracias. Por favor, abran sus micrófonos. Vamos a agradecerle al doctor Correa su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Correa. Muchísimas gracias. Profundamente agradecidos. Tenemos ahora un pequeño tiempo para poder hacerle consultas, preguntas al doctor Correa. Gabriel Quintero, adelante, Gabriel. Muy amable. Sí, señor. Doctor Correa, primero que todo, un saludo muy cariñoso. La verdad, lo que usted dice de que el trabajo va a ser descomunal, pienso que es muy sencillo comenzar con hogareñas y devocionales como la que acabamos de tener y un nivel local. Ahora la tuvimos con más de 500 personas y muchos trataron de meterse después, pero no pudieron. Entonces, así de sencillo, como las clases de niños, como ser buena persona con un vecino. Muchísimas gracias, doctor Correa. Tengo aquí a alguien que dice Asamblea Santiago, no sé quién es, si te querés presentar. Y adelante, hola, Gabriel. mi nombre es Mónica, lo que pasa es que estoy utilizando el usuario de la Asamblea de Santiago de República Dominicana. Básicamente, igual que el señor Correa decía, no es una pregunta, es como un comentario. Yo creo que la primera manera de participar en esa transformación de lo que estamos todos viviendo en diferentes proporciones es a través de pulir nuestra vida espiritual, apegarnos ahora más que nunca a los escritos para no dejarnos arrastrar por todo esto que puede tocar nuestro pensamiento y hacernos equivocarnos, o entonces aferrarnos y profundizar cada vez más
en la bendición de los escritos que tenemos a nuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Mónica. David, lo tengo a David con la mano alzada. David, ¿te querés presentar? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Elkin David Patiño desde Bogotá. Saludo, Gustavo. Pregunta, si oficialmente el comunismo cayó en 1989 con la caída del muro de Berlín y ahora estamos viendo cómo una y otra vez se caen los mercados financieros en el mundo, ¿cuál sería el paradigma a romper para crear ese nuevo modelo? ¿Tal vez sería la consulta y la compasión? Pregunta. Gracias. Gracias, David. Doctor Correa. Yo creo que, digamos, muchas veces son preguntas grandes que no se pueden contestar en una manera sencilla, ¿no? En cierta manera hay una crisis mundial de la economía y entonces tenemos un modelo imperante que está en crisis. Entonces, yo creo que es una cuestión de distintas fuerzas, las fuerzas que quieren mantener el estado en que estamos y las otras fuerzas que tienen el cambio. Entonces yo creo que la educación económica de toda la población del mundo es importante porque finalmente son las masas también las que van a inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Pero también todas esas acciones que yo dije, digamos, cuando empiezan a haber acciones a nivel local, a nivel regional, a protegernos precisamente de todos esos sistemas, entonces vamos a ser menos afectados también. Y nos va a encontrar nuevos modelos de hacer las cosas también. Y esos nuevos modelos, por un lado, tienen sus teorías y tienen su gente que lo está pensando, pero por otro lado, tiene que venir de la práctica. La práctica también nos tiene que enseñar muchas de la nueva concepción de ser humano, de un ser humano espiritual trabajando en economía. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es un ser humano trabajando con cooperación, con ayuda mutua? ¿No? ¿Cuáles son los incentivos en ese ambiente de una... Entonces hay mucho para descubrir, ¿no? Pero en esos mercados financieros, en todo ese mundo de cosas, pues de todas maneras hay una crisis grande y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, de la canciller Merkel de Alemania, ¿no? Donde dice el Estado-nación ya no responde a las necesidades de este momento. Y una de esas necesidades es precisamente una regulación internacional de muchas de esas transacciones financieras y económicas. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Entonces hay una pregunta grande que el mundo tiene que enfrentar. Muchas gracias. La tengo a Verónica Solano, que por el chat hizo una pregunta muy interesante para usted, doctor. Dice, ¿cómo podríamos transformar nuestras actividades barriales en fuentes de bienestar económico sin perder la mira del bienestar espiritual? Ella dice, es muy fácil perder el enfoque. Sí, eso es cierto, pero también una cosa está conectada directamente con la otra. No podemos separar y decir esto es el desarrollo espiritual y esto es el desarrollo material, sino que cada acción en que nosotros intervengamos, tiene que haber los dos componentes, ¿no? Si estamos trabajando en una clase de niños, bueno, tenemos que estar preocupados también de sus padres y de la nutrición de los niños, que ya está trabajando en todo el aspecto económico, cómo ayudamos a las familias para que tengan un ingreso y puedan alimentar mejor a sus niños. Entonces las dos cosas tienen que estar conectadas. Los jóvenes tienen que educarse, pero tienen que educarse material y espiritualmente. O sea, no podemos separar estas dos cosas y ponerlas a competir en cierta manera porque son complementarias. Muy bien, muchas gracias.
La tengo a Miriam Di Mauro con la mano levantada. Miriam, ¿te querés presentar? Adelante. Hola Gustavo, hola a todos. ¿Me escuchan? Es que mi internet está un poco raro. Bueno, les hablo desde Boston, los Estados Unidos, que obviamente ahorita estamos pasando unas cosas muy difíciles, como en todos otros países. Pero me parece que la idea que yo he estado como profundizando, la idea de la justicia social, que es un componente que por eso es que se ha visto que los más vulnerables ahora mismo en la pandemia, con lo que está pasando, con las protestas, han sido la gente que es pobre o la gente de color. Y cómo es ese componente en la economía y en la parte espiritual de la justicia social en nuestras actividades. Porque creo que ha llegado un momento que tenemos que reconocerlo y usarlo como componente. Y yo creo que aún en las comunidades, más aún en comunidades como estas, cuando hay mucho materialismo, cuesta mucho que la gente comprenda eso. Entonces, ¿cómo podemos integrar eso? Porque eso se está infiltrando en todos los sistemas de la policía, los sistemas de la comida, los sistemas de salud, porque no existe ese componente de justicia social. Muchas gracias, Miriam. Lucio Capalvo desde Buenos Aires. Adelante, Lucio. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias. Realmente estoy muy feliz de haber escuchado hablar con tanta claridad, señalando el sistema de injusticia intrínseco que en este momento está rigiendo el mundo. Yo creo que las nuevas instituciones, junto con los nuevos sistemas de pensamiento, son las urgencias. Yo creo que muchas veces la acción social aislada, sin espíritu, no tiene toda la fortaleza, pero también los principios espirituales aislados, separados de la formación de organización, son complementarios. Yo creo que cuando se una la espiritualidad con el compromiso social, esa va a ser una fuerza imparable. Y en esa búsqueda de nuevas instituciones y de nuevas instituciones económicas y nuevos modelos que no sean de maximización de la ganancia, quería preguntarte, Gustavo, ¿cómo podemos actuar los bajáis? Porque a veces yo creo que no lo hacemos suficientemente, sea porque no conocemos las estrategias, las metodologías, no disponemos de los recursos, pero también, es una sensación, pudiera ser que temiéramos estarnos entrometiendo en política. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la línea que sin entrar en la política partidaria sí nos lleva a un compromiso social concreto y a la construcción de nuevas instituciones? Es que también depende del ambiente en que nosotros estamos, ¿no? Digamos, la clave de esto es que cada uno tiene que, como individuo, influenciar su propio ambiente. Y como decía la Casa de Justicia, en cada acción, en cada paso que nosotros tomemos, tenemos que dejar huella. Entonces, si alguien es un empresario, pues entonces no puede comportarse como cualquier empresario que no ha sido influenciado por los principios bahá'ís, ¿no? Precisamente en esos días estábamos hablando con las personas de la Universidad NUR, que tienen esa maestría en desarrollo social. Y entonces uno de esos conceptos era precisamente el de empresa social. Y decíamos que en realidad en el nuevo mundo toda empresa tiene que ser social. No es que existe una empresa para producir dinero y otra empresa que es social, como muchos están tratando de resolverlo de esa manera. Todas son sociales, ¿no? Solo que todo el mundo tiene que preocuparse por sus propios empleados, tienen que preocuparse por la comunidad en la cual está, una responsabilidad, y no solamente sus accionistas. Entonces, eso, por ejemplo, es una acción muy concreta de un nuevo concepto en que nosotros tenemos que trabajar. Y lo de la economía local, lo de la economía del bien común. Yo creo que también en esta pandemia mucha gente está encontrando nuevos esquemas para producir, intercambiar, para alimentarse, ¿no? Las ollas comunitarias, para decir como ejemplos así muy, muy breves. Y entonces esa movilización de la gente hacia esquemas nuevos, de pronto si hay alguien detrás que es capaz de darle su teoría y permanencia, pues entonces es un ejemplo específico de una acción social, ¿no?
y el que tiene oportunidades de interactuar en otros espacios académicos o gubernamentales, pues también tienen que participar en ese discurso de la nueva economía, ¿no? Sabemos los límites que tenemos como bajáis de no entrar en política, pero no se necesita entrar en política para hablar claramente de estas cosas tampoco. El Guardián mismo lo hablaba muy abiertamente, la Casa de Justicia también lo habla. Muchas gracias, doctor Correa. Lo tengo a Philip Rowe, que mandó esta pregunta por el chat. Dice, ¿cuál cree que sería la forma de compartir la necesidad de incorporar las cualidades espirituales al quehacer de las sociedades y los gobiernos cuando hay tanta oposición o censura en estos aspectos? Yo no sé, a mí me parece que, digamos, nosotros no estamos tratando de introducir cualidades espirituales o principios espirituales en el funcionamiento del mundo y de las cosas como una fórmula, ¿no? A mí me parece que estamos, digamos, la tarea de los bahá'ís es ayudar a la espiritualización del mundo. Y en esa espiritualización del mundo es cada individuo el que tiene que incorporar su entendimiento espiritual, los poderes espirituales que empiezan a salir en todas sus actividades básicas. Es decir, nadie de afuera tiene que convencerlo de hacerlo, tiene que nacer del alma, como decía Abdu'l-Bahá en esa cita que mencioné, ¿no? Es la fe religiosa lo que hace que las personas sean capaces de controlar el deseo por el bien particular y trabajar por el bien común. Entonces, así mismo, en todos los principios, yo creo que si la gente entiende, desarrolla esa fe religiosa, y ese es nuestro trabajo también, pues finalmente van a ser mejores personas, mejores empresarios, mejores individuos en la sociedad. Muchas gracias. Seguimos con Naida Oeininger, por favor, adelante. Mi pregunta es la siguiente. En lo personal he llegado a la conclusión de que la avaricia puede justificar las acciones económicas hasta determinado nivel. Me parece a mí que a nivel de las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, la acumulación de dinero no es ya un fin por sí mismo, sino porque representa poder. La pregunta concreta es, ¿cómo se combate? Porque nosotros podemos decir, ¿cómo le llamamos al afán de poder? ¿Soberbia? ¿Orgullo? Como que no comprendo de qué manera se puede desarmar ese mecanismo. Yo creo que también si hay otras personas que quieren comentar lo que alguien ha expresado, sería bueno, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir algunas cosas, pero sería muy bueno, digamos, que otros también, y que empiece a ver ese intercambio de ideas de cómo cada uno está viendo las cosas. Y en algún momento yo puedo intervenir. Perfecto, hacemos eso entonces, señor Correa. La tengo a Paola de La Plata. Adelante, Paola. Hola, buenas noches a todos. Un gusto verlo, Gustavo, nuevamente. Hola. Bueno, casualmente estaba pensando en lo que algunos amigos habían hablado sobre las actividades barriales, sobre el proceso de construcción de comunidad, y estaba pensando un poco en lo que decía el señor Gustavo respecto a la complicidad de la indiferencia, lo que hablaba de que debemos volvernos actores, participantes, protagonistas, también de la vida económica. Y estaba pensando en esta transformación tan gigantesca que nos espera. Y junto a eso recordaba la carta del 9 de mayo de la Causa Universal de Justicia, donde nos habla de aliviar, de atenuar el sufrimiento de las personas, de los amigos con los que estamos en contacto, en los barrios.
Entonces estaba pensando que, por un lado, qué responsabilidad tan grande tenemos cada uno de nosotros, pero por otro lado también, qué privilegio también de poder ser un actor de cambio desde la base, en las clases de niños, en los grupos prejuveniles, con los padres, con los niños, con los prejóvenes. Entonces, me gustó mucho esto de pensar en la integración de todo, ¿no? De que todo está de la mano, tanto lo económico como lo espiritual, que es parte integral del ser humano, y que nosotros podemos colaborar y podemos contribuir a eso desde nuestro propio amor, desde nuestro propio servicio en nuestros barrios. Entonces me parecía muy, muy hermoso pensar en el papel que cada uno de nosotros tenemos y cómo eso puede empoderarnos para el cambio desde la base. Muchas gracias, Paola. Lo tengo a Said Nihou. Hola, amigos, buenas noches. Un gusto verlos a todos de tantos países. Bueno, yo tenía una pregunta, bueno, para el doctor Correa, pero en general para todos. A unos pocos meses de lo que estábamos celebrando en el mundo Bahá'í, los 200 años del nacimiento del BAP, nos encontramos con esta pandemia que prácticamente nadie la esperaba, que trajo una crisis sanitaria sin precedentes y que viene de la mano con una crisis económica que para muchos podría ser una de las más grandes de la historia, ¿no? Y eso tan solo a 18 meses de los 100 años, de los 100 primeros años de la ascensión de Abdul-Bahá, lo que marca los 100 primeros años de la edad formativa Bahá'í. Doctor, ¿usted ve que estos eventos tienen relación, se dieron así seguidos por una casualidad del destino? Gracias. Yo creo que todos manejamos muy bien ese concepto de que existe un plan mayor de Dios y que finalmente Él tiene un destino para la humanidad. Y ese destino es que finalmente se va a establecer su revelación, que la gente va a crear una nueva civilización, un nuevo orden mundial. Eso, sea que nosotros participemos, sea que no participemos, sea que exista un virus o no, o una crisis, va a ocurrir, ¿no? Tarde o temprano. Pero estas cosas que suceden, como todo, aceleran el proceso o lo detienen. Y esto que está ocurriendo en este momento, pues es una aceleración de ese proceso de construcción. Porque yo creo que nunca se había visto un confluir de pensamiento en el mundo como ahora. Es decir, que todo el mundo como que estuviera pensando en la misma cosa, estuviera analizando los mismos problemas, estuviera dándose cuenta de muchas cosas que de pronto antes era indiferente. Entonces, eso es un logro grande hacia el nuevo orden mundial. Un logro grande, un avance grande en sentirnos uno solo. Pero también, ¿qué quiere decir sentirnos uno solo? Tienen miles de otros conflictos y otras cosas. Y entonces, pues uno no puede decir que es exactamente coincidencia, pero cuando uno mira con esos ojos muchos de los eventos que ocurren en el mundo, pues sí, coinciden con lo que estamos para conmemorar dentro de poco, que es los 100 años de la ascensión de Abdul-Bahá, ¿no? Conexiones siempre existen, uno las puede hacer, porque esas dos cosas son paralelas, entonces. Pero es un momento de verdad del confluir del pensamiento. Eso para mí es esencial, nunca yo lo había visto en mi vida, ¿no? Que siempre eran personas promoviendo unas ideas, las otras, vemos oposición, la gente no escucha, ¿no? Pero hoy día como que todo el mundo ha afinado sus oídos y ha afinado su vista para ver cosas y escuchar las cosas que tienen que escuchar. Pero como decía, puede ser que dentro de poco
el paréntesis se cierra y la gente vuelve a lo mismo. Pero ya los que pensaban diferente van a ser más de los que no eran así, ¿no? Esa fuerza aumenta. Entonces el mundo no va a ser igual. Muchas gracias, doctor Correa. Gracias, doctor. La tengo a Mahvash Saberian, que mandó una pregunta por el chat. Ella dice, con la pandemia, las instituciones de la fe se enfrentan a un desafío de que las necesidades económicas de las comunidades y la sociedad en general se aumenta. Y creo que en todas partes los fondos de la fe son muy limitados para enfrentar estos desafíos. Pero sabemos que es una llamada de la Casa de Justicia, de la Casa Universal de Justicia, que tenemos que ver cómo ayudar en esto. ¿Cómo las instituciones de la fe podemos abordar este tema? Bueno, sabemos que las necesidades son siempre mucho más grandes que los fondos y los recursos disponibles. Pero yo creo que la atención debe estar centrada en qué podemos hacer con los recursos disponibles que tenemos en este momento. Y no tanto cómo podemos tener más recursos para hacer más cosas, ¿no? Yo creo que con los recursos que tenemos disponibles podemos hacer mucho todavía. Y la Casa de Justicia misma ha dicho que están dispuestos a contribuir, a colaborar con todos los esfuerzos de las comunidades. Yo creo que también a veces son, digamos, hay que apelar a la creatividad del ser humano también, porque no todo es transferencia de fondos y los fondos resuelven las cosas. Yo creo que hay un gran potencial en el ser humano y en la organización de las comunidades que muchas veces tienen respuesta a miles de cosas y las ayudas son mínimas cuando se utiliza todo ese potencial humano, ¿no? Yo creo que eso se hizo, por ejemplo, en la Casa de Justicia que tiene un fondo para estos tsunamis y todas estas catástrofes naturales. Entonces, cuando ocurrió esto en el Caribe, en las islas del Caribe, entonces lo que se hizo fue reunir a la comunidad y decir sus proyectos, ¿no? Y ellos querían sembrar. Entonces, muy bien, vamos a... ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad para poder sembrar? Que no tenemos las semillas o el transporte de las semillas. Entonces, esa ayuda mínima en dar una semilla, pues creó todo un proyecto de producción de alimentos, que si uno lo hubiera pensado desde el principio, vamos a hacer nosotros un proyecto de producción de alimentos, pues necesitaríamos muchísimos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que es como pegarse a las iniciativas que existen y utilizar la creatividad del ser humano. Y en momentos de crisis, la creatividad se multiplica por 100. Muchas gracias. Bueno, tenemos un nivel de participación increíble porque siguen llegando las preguntas y hay mucha gente que quiere participar y dar su opinión, así que estamos muy felices por eso. El tema parece que ha gustado mucho. La tengo a Claudia. Claudia, que estás primera en la... adelante, Claudia. ¿Querés presentarte? Hola, sí, ¿cómo estás? Claudia es de Colombia, Bogotá, Colombia, Claudia Garzón. Sí, vale, era un comentario más que una pregunta respecto a la opinión pues, a lo que nos contaba el doctor Gustavo sobre el mercado. Y es que, si bien es cierto, varios actores están interactuando en el mercado, nosotros también somos, digamos, responsables de las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, la fe, por ejemplo, nos ayuda nos ayuda a entender que tenemos que ser más conscientes y responsables de las decisiones en cuanto a los productos que adquirimos, en cuanto al consumo que hacemos, en cuanto a si realmente requerimos o no eso que vamos a consumir, incluso informarnos. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, hay ciertas marcas que hacen muchísimo daño al ambiente, que lastiman a personas, que no, digamos que no operan en la ética que nosotros quisiéramos, y digamos es nuestra decisión también decir no lo consumo, no lo compro, no simplemente dejarnos llevar por la forma en que la publicidad puede de alguna forma manipularnos, hacernos creer o sugerirnos comprar algo. Por eso yo creo que lo que se refiere a la meditación y a la oración, por ejemplo, también nos ayuda muchísimo a ser cada vez más conscientes, a ser como más responsables de las decisiones, y la libre investigación de la verdad
para saber también qué compramos, cómo lo usamos y si realmente lo necesitamos en nuestras vidas. Muchas gracias, Claudia. Magda Darío, López. Darío, por favor. yo quiero comentar un poquito porque de verdad ese punto es muy importante, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese aspecto de que cómo nosotros podemos participar, cómo podemos hacer unos cambios también. Y es precisamente, por un lado, no ser indiferentes, pero por el otro lado tampoco no ser víctimas, ¿no? No podemos ser víctimas de esa concepción de ser humano como hombre económico y que tiene que consumir y consumir y consumir y que su felicidad está en el consumo. Entonces es muy fácil caer en eso porque la publicidad es demasiado engañosa y cualquier persona, aún una persona con muchos principios bien fundamentados, puede caer. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender que el ser humano es el que decide también qué consumo, qué tanto consumo, hasta dónde es suficiente, dónde pongo los límites, ¿no? Porque digamos, en una economía como esta que nos está llevando a esta debacle, no hay límites, es un consumo infinito, usted tiene que consumir cada vez más si quiere sostener la economía, pero el ser humano es el que tiene que definir y poner los límites. Ahora, un contraargumento de eso que alguien puede decir, un economista, pero es que la economía, si usted no consume, entonces la economía no crece y no hay prosperidad. Pero realmente hay muchas maneras de crecer también sin que sea necesariamente consumiendo más. Entonces, cuando el ser humano se desarrolla y empiezan a haber miles de otras actividades barriales, actividades comunitarias, de verdad, entonces no se necesita más cosas materiales. Es que uno puede emplear su tiempo, digamos, ser feliz de otras maneras, sirviendo a los demás. Entonces, en esa espiritualización del ser humano, tiene que volverse consciente de que usted no puede vivir en dos mundos. Que por un lado estamos en el mundo espiritual y decimos todas estas citas y decimos todo esto, pero por el otro lado nos comportamos exactamente como nos dice que debemos comportarnos en el modelo económico. Ese es un trabajo muy difícil, pero tiene que desarrollarse esa conciencia y esa habilidad mental también para no ser víctima. Muchas gracias, Gustavo. La tengo a Magda López. Magda, adelante. Hola, soy Jairo, el esposo de Magda. Adelante. Un saludo al doctor Correa y a todos los amigos. Era más que todo una reflexión acerca del momento crucial por el que estamos pasando. Y es donde como amigos, como bajáis, debemos ser firmes en obediencia a nuestras instituciones y en estar pendientes del llamado que ellas nos hacen para servir, para dar al fondo, para participar en las actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Elizabeth Franco, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Me parece extraordinario, antes que nada. Y lo mío no es una pregunta, más que nada es un comentario. Y bueno, pues me gustó mucho la ponencia de Gustavo. Y bueno, pues como él mencionaba antes, las leyes económicas están regidas por la sociedad. Entonces, en la economía clásica y neoclásica, se utiliza el egoísmo como un mecanismo para que la economía funcione. Pero ahorita actualmente la economía está cambiando y hay nuevas teorías afortunadamente que ahora ven más a la cooperación, al servicio. Entonces yo creo que nosotros como bajáis tenemos una gran responsabilidad porque nosotros estamos promoviendo ese cambio. Nosotros con nuestro servicio estamos promoviendo que esas leyes económicas vayan cambiando a través del tiempo. Entonces quería decir eso y además de eso estamos dando lugar a una sociedad en donde en vez de haber competencia va a haber cooperación. En vez de estar consumiendo, vamos a sacrificar lo poquito que tenemos para darlo a la institución que es la que va a estar organizando de mejor manera, ¿verdad? Y bueno, para todos aquellos que les interesa la economía, que vi que son muchos, hay un libro muy interesante
que se llama Lo Pequeño es Hermoso, en caso de que alguien esté interesado en ese tipo de economía, más de cooperación. Y bueno, pues respecto a la pregunta de qué es lo que podemos hacer, me gustaría dar mi humilde opinión. Yo creo que este es uno de los espacios que debemos de tener en cuenta en cuanto a las acciones que tenemos que tener. Tenemos que profundizar. Ahorita que estamos en la casa, tenemos mucho tiempo para profundizar, para tener este tipo de eventos y saber y reconocer que los niños son el futuro. Las clases de niños, los grupos prejuveniles, ellos son el futuro. Cuando ellos como sociedad empiecen a cambiar, cuando ellos dejen de lado el egoísmo para enfocarse más a la cooperación y al servicio, las leyes van a cambiar. Y además de eso podemos cambiar con simples cosas como el orar o hasta eliminando algunas palabras de nuestro vocabulario. Yo estoy en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y por ejemplo, muchos estamos proponiendo que en vez de decir la palabra ellos, cuando nos referimos a otras razas o a otros grupos, nosotros, porque somos la humanidad. Entonces, cuando empecemos a eliminar ciertas palabras en nuestro vocabulario, también vamos a generar ese cambio, cuando empecemos a incluir a los demás. Y bueno, pues los bahá'ís pues somos muy importantes para esta sociedad y la economía es como un cuerpo humano. Cada parte es diferente, pero todas están juntas. Entonces todos somos parte de una misma sociedad, somos todos ciudadanos del mismo país. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. La tengo a Victoria. Hola amigos, salam papá. Yo iba a preguntar lo que preguntó Mariam acerca del racismo y su relación con el problema económico. Entonces no sé si el señor Correa o si los amigos quieren hablar un poco al respecto. Gracias. Gracias, Victoria. Después quizás el doctor Correa hable un poco sobre eso. Lo tenemos a Farid. Hola amigos. Mi nombre es Farid. Soy de México, pero vivo ahorita en Canadá. Entonces, ahorita he estado con la situación actual pensando un poco en cómo nosotros podemos ayudar a los amigos, ¿no? A la gente, a la comunidad. Y me gustaría hacer la pregunta al doctor Correa de cómo podemos nosotros usar la situación actual y luego los discursos en los cuales la humanidad y la sociedad está hablando para desarrollar e implementar proyectos socioeconómicos. Pues yo creo que de alguna manera hablamos anteriormente de eso, ¿no? De que yo creo que no es tanto que uno va a ir a crear un proyecto para la gente, sino es cómo empoderar a la gente para que con un cierto entendimiento y una cierta dirección, pues entonces utilicen todos sus recursos y su creatividad para crear cosas. Y entonces ahí, esos proyectos que se crean conjuntamente con la comunidad, pues son los proyectos que uno tiene que apoyar, si están dentro de las líneas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que desarrollo socioeconómico, pues es todo eso, es compenetrarse con la gente. Es que yo creo que hay que conocer la gente, hay que meterse con la gente, entender sus problemas y juntos buscar soluciones. Y hay ciertas soluciones que son posibles, está dentro de nuestro alcance, pues mirar también cómo se pueden emprender, ¿no? Y hay otras que están fuera del alcance de uno y también hay que entender que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Entonces, pero yo creo que ese es un proceso y es una oportunidad, como dices, de trabajar en esa acción social. Pero yo creo que es así con ese enfoque, ¿no? No es el que de afuera hacia adentro, porque crea relaciones de dependencia, sino es empoderar a la gente y la empodera uno cuando, inclusive con los cursos espirituales del instituto, más otros cursos sobre aspectos científicos y todo eso, uno puede empoderar a la gente y alrededor de eso hace sus proyectos, ¿no? Con respecto a la otra pregunta de Mari, es que no recuerdo bien la pregunta, ¿cómo era? Que quedó pendiente, que se quería que... Ella
había consultado sobre si se podía relacionar estas situaciones de racismo con lo que usted estaba hablando. Sí, pero es más en relación a que la justicia social y el hecho de que cómo eso afecta los sistemas económicos y el racismo y cómo está correlacionado entre las comunidades. Pues sí, el racismo es un problema central, gravísimo en ciertas culturas, es un cáncer en la sociedad, ¿no? Y entonces, y tiene su componente económico también. Tiene su componente económico porque cuando hay racismo, hay opresión de un grupo humano, y no solamente la raza negra, los indígenas, hay mucha opresión hacia diferentes grupos, ¿no? Y eso entonces causa más pobreza y también puede hasta causar otras desviaciones sociales como delincuencia, que muchas veces son productos de esa injusticia social, ¿no? Entonces, pero sí, pues están conectados necesariamente, todas esas cosas están conectadas, ¿no? Muchas gracias. Manuel Benítez Codas. Adelante, Manuel, ¿estás ahí? Sí, David. Sí, en realidad que esta situación nos parece que no hemos vivido y que es una cosa nueva y que sí hace 100 años. En realidad que leyendo la historia de la fe se encuentra que hay dos situaciones parecidas anteriores. Después de la Primera Guerra Mundial le toca a Abdu'l-Bahá captar el temporal. Y en su libro, que es justamente El secreto de la civilización divina, ya hace una serie de comentarios, análisis muy parecidos a lo que estamos viviendo hoy. Yo cuando me hice recién Bahá'í, cuando ingresé a la fe, fue un libro que más lo leí y lo tengo todo marcado y lleno de pestañas porque fue la manera en que encontré discursos para interactuar en la sociedad con mis colegas y amigos. Y posteriormente, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Shoghi Effendi aparece con el desenvolvimiento de la civilización divina y le pone otra vez el moño. Abdu'l-Bahá habla de la sociedad de las naciones como una posibilidad de futuro. Shoghi Effendi ya dice, la sociedad no funcionó, ahora vamos a otra cosa. Y ahora llega el momento que la Casa Universal de Justicia nos comienza a dar una nueva pista. Fíjense qué interesante, estamos viviendo una época espectacular en nuestra era, que no pensé que yo tuviera posibilidad de verla. Creo que ninguno de nosotros que está aquí en estos 500 que estamos vivió la Segunda Guerra Mundial. Yo era niño, el doctor Correa creo que es más joven que yo, no habrá estado tampoco. Pero entonces, ¿qué pasa? Veo la cantidad de gente que estamos en este momento enfrentando una situación parecida a una posguerra. Tenemos que reconstruir el mundo de vuelta. Así como la Merkel aparece con la voz en el horizonte, en el horizonte diciendo, ¿sabes qué? El Estado-Nación está muerto. Kuhn en su época, en la historia de los paradigmas, dice que los paradigmas están para explicarnos cómo funcionan las cosas y lo dejamos usar cuando entra un nuevo paradigma. Pero ese nuevo paradigma ya venía dando anteriormente. Entonces el nuevo paradigma ahora, el Estado-Nación ha muerto. Tenemos que reconstruir la sociedad y el mundo. Es un paradigma que va a entrar ahora a sustituir el modelo de los Estados-Naciones, como dijo. Y eso quería saber qué opina el doctor Correa sobre esta mi correlación de tiempos, espacio y personas y instituciones. Dejémoslo así, digamos que otras personas tienen opiniones sobre eso. Muy bien, muchas gracias, Manuel. La tengo a Manillé de Bolivia. Adelante, Manillé. Muy bien, aló, doctor Correa, un gusto verlo y escucharlo, ha sido realmente excelente, justo en el momento más necesitado, tener una orientación diferente a lo que nos bombardean los medios de comunicación. Mi pregunta era respecto a un aspecto que usted mencionó en su charla sobre las barreras naturales de protección que existen en la naturaleza, y lo mencionó también brevemente respecto a las barreras que necesitamos tener en esa globalización, que realmente es una globalización de mercado por el momento. Entonces quisiera que si puede desarrollar un poco ese concepto de barreras de protección en la economía y la globalización, y si usted ve que tiene alguna relación esas barreras de protección con eliminar o luchar contra las raíces sociales de las desigualdades y las brechas económicas que
viviendo ahora. Y por otro lado, muchos están hablando de que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en realidad están dando una dirección, una orientación basada en derechos humanos a la globalización. ¿Usted piensa que estos 17 objetivos con sus metas y todo eso podría también ser una de esas barreras de protección que usted mencionaba? Muchísimas gracias. Sí, yo creo que de todas maneras todas esas cosas son las barreras, ¿no? Digamos, precisamente tener un Estado mundial, por ejemplo, y salirnos del paradigma de Estado-nación, de esas barreras, porque va a haber lo central, va a haber un centro de habilidad, y entonces, por ejemplo, en una pandemia como esta, ese Estado mundial tiene que decidir que la única manera de resolver esto es colaborando, ¿no? Y puede dar leyes que deben ser en todo el mundo. Cómo distribuir los recursos entre todos los países para que unos que son más acomodados económicamente no se beneficien, mientras que otros están sufriendo todos los rigores de la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí son parte de todas esas barreras naturales. Pero yo creo que el problema de eso también es que el egoísmo, por ejemplo, es una de esas cosas que hace que cada uno se cierre dentro de sí mismo y entonces impide que fluyan otras cosas, que fluya precisamente la cooperación, que fluya, que son realmente las soluciones. Entonces, en ese sentido, pues el egoísmo también es una de esas cosas negativas que impiden que se mantengan las barreras, porque si la gente existe el amor, existe la cooperación, existe la ayuda mutua, la reciprocidad, pues realmente es protección para todos. Muchas gracias, doctor. Lo tengo a Masud Ortega. Adelante, Masud. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Gustavo y a la OFA. Yo quería poner atención a algo que mencionó el señor Gustavo. Eran las leyes naturales que no cambian y las leyes de la economía que son desarrolladas por el hombre. Y también poner atención sobre un concepto que ha sido desarrollado, entiendo, ampliamente por Fundae, que es la generación, aplicación y difusión del conocimiento, y que se fomenta esta capacidad a nivel de las bases, desarrollar capacidad para generar conocimiento, aplicarlo, difundirlo hacia la construcción de una civilización mundial. Como uno de estos dos temas, me gustó mucho lo que usted mencionó sobre esas barreras naturales para los desequilibrios que genera una globalización dominada por el mercado. La reciprocidad, la ayuda mutua, la cooperación, que son un reflejo natural de justicia. Bueno, entonces, siento que muchas comunidades rurales, entre ellas las indígenas, tienen mucho conocimiento vivencial, ¿no? Y que han tratado de emular esas mismas leyes de la naturaleza al crear sus instituciones, sus normas comunitarias, y tienen también mucha experiencia en construcción de comunidad. Entonces, reflexionando sobre la economía, que es una disciplina científica, es una disciplina que, vamos a decir, ha sido principalmente desarrollada en Europa y Norteamérica. Bueno, ahora hay escuelas económicas en Latinoamérica. Considerando también que
se reconoce el conocimiento que puede surgir en esas comunidades de frontera de aprendizaje, ¿no? Yo quería saber su opinión y quisiera, por favor, si es que existe algún proceso de gestión que esté tratando de rescatar estos aprendizajes que por siglos tienen muchas comunidades rurales, muchas comunidades indígenas, que yo considero están muy avanzados en poner en práctica la reciprocidad, la ayuda mutua, la cooperación. Eso, por favor. Gracias, Masud. Sí, yo sí creo que de verdad son los pueblos del mundo los que tienen una gran contribución que hacer, y especialmente los pueblos indígenas, que tienen toda una cosmovisión diferente, tienen una visión diferente del mundo y está conectada a la naturaleza, entiende mejor las leyes de la naturaleza y todas, como dices, sus estructuras han sido ideadas en lo que ven en la naturaleza, basadas en reciprocidad y todo eso, ¿no? Ese mismo hecho, por ejemplo, que existía en comunidades indígenas, ¿no? De que el concepto de dar y de dar hacia otro como signo de prestigio. El signo de prestigio no era dar y tener más, sino signo de prestigio era que era más generoso. Entonces imagínense en una sociedad donde el prestigio es dar y todo el mundo da, pues se acaba la pobreza, ¿no? Es decir, llevándola a un grado generalizado, ese elemento solamente, ¿no? Pero es un valor que está completamente tergiversado en nuestras cabezas. Entonces yo creo que el sistema tiene que permitir que estas comunidades, digamos, contribuyan en esas líneas de pensamiento y en las nuevas teorías económicas y todo eso. Pero yo creo que sí hay movimientos y hay un reconocimiento y lectura académica y todo eso, de verdad piensa, está muy al tanto de eso y yo creo que hay que encontrar como los mecanismos, ¿no? Y los ejemplos. Yo creo que también el mundo tiene que encontrar ejemplos donde esa es una economía basada en otros principios y en otros conceptos es exitosa, ¿no? Ahora, pero los parámetros para medir eso no son los parámetros de la economía actual, porque ¿dónde está el crecimiento, la producción de esto o del otro, ¿no? Es bien basado en eso. Por eso hay otros indicadores también, ¿no? ¿Qué tan feliz es la gente? Entonces, ¿qué tan feliz es la gente? La gente es más feliz cuando tiene mucho y acapara y le sobra y todo eso, o la gente es más feliz cuando tiene unas relaciones de amistad y de solidaridad y de pertenencia a una comunidad, ¿no? Fíjense que nosotros una vez en un proyecto que teníamos que se llamaba Producción en Solidaridad, entonces era un fondo de crédito que había créditos a grupos. Y esos grupos que se formaban, primero se formaban en forma natural y después recibían una especie de capacitación donde se debatía el concepto de lo que quiere decir solidaridad, esto, y después se hacía un crédito, aunque el crédito se hacía individualmente, pero todos eran solidarios con ese crédito. Entonces, en cierta manera había un control social de los créditos, ¿no? Si usted recibe ese crédito, pues el grupo también está pendiente de que usted pague ese crédito porque de todas maneras somos solidarios. Y yo no me voy a juntar con otro en el grupo solidario cuando yo sé que la persona es deshonesta o es irresponsable o lo que sea. Entonces había un cierto control social. Pero lo bueno de eso es que después de un tiempo, cuando uno iba a preguntarle a los diferentes grupos qué fue lo que usted más apreció de este programa, si fue el aumento de sus ingresos, si fue el crédito que recibió, si todo eso, que son todas cosas como muy tangibles, materiales, y invariablemente lo que la gente decía es que lo que más le había gustado era poder trabajar con otros, la amistad, la confianza que se había generado, y eran todas esas cosas intangibles, todas esas cosas que no son
que tienen mucho valor, pero que no tienen un precio, las que la gente valoraba más. Entonces, existe eso en el ser humano. El problema lo tenemos como muy oprimido dentro del corazón. Entonces, hay que liberar, pero necesitamos ejemplos, muchos ejemplos de eso para que construyamos. Y otra vez, yo creo que esa organización local también y la identidad local es parte de la protección contra la globalización. Usted está desprotegido ante la globalización si usted entrega su capacidad productiva, si usted entrega su conocimiento, de deseo de conocer más, y simplemente se vuelve una pieza más dentro de una maquinaria global. Eso es un riesgo. Y una manera de protegerse de eso es la comunidad local, rescatar el conocimiento, rescatar la producción local, encontrar otros medios de intercambio de cosas y asegurar su parte etaria, ¿no? Entonces, y eso es un movimiento en el mundo, ese concepto de economía local, de comunidad local solidaria, ¿no? Y yo creo que está muy en línea con todo lo que nosotros entendemos, ¿no? Abdu'l-Bahá dice que pues, de alguna manera se necesita una identidad mundial, un idioma mundial, como dice Baha'u'lláh, pues, pero conservar su propio idioma, ¿no? Entonces, ese principio, ¿qué es lo que quiere decir? Que usted de alguna manera actúa con el mundo de afuera, pero también preserva lo suyo, no puede completamente, es que la globalización no es la homogenización del mundo, es la unidad en diversidad. Entonces, pero los mercados lo que hacen, cuando hay un solo mercado con una sola visión y una sola tendencia, pues entonces se vuelve el mundo homogéneo, que es lo que le conviene al sistema productivo, porque si todo el mundo piensa igual y come igual y todo eso, pues entonces va a ser más efectivo en la producción. Pero, ¿dónde está ese concepto de unidad en diversidad, de mantener la identidad local? Entonces, todos esos conceptos realmente son para contestar amarillentamente, todas esas barreras que nos protegen contra esa globalización, ¿no? Muchas gracias, doctor Correa. Mis queridos, evidentemente hay mucho entusiasmo en torno al tema. En muchos países del mundo se está discutiendo este tema salud versus economía, y esta perspectiva que nos está dando el doctor Correa realmente nos está abriendo la mente, y por eso hay tantas preguntas, y es muy probable que muchos de ustedes en sus países, cuando puedan luego ver la grabación de esta charla, porque algunos estaban preguntando por el chat si va a estar disponible la grabación, Dios mediante también eso va a estar disponible, así que vamos a poder ver nuevamente la grabación de este evento, de la charla del doctor Correa, y ponerla a disposición quizás a nivel local, a nivel por países, armar grupos en donde uno pueda seguir desarrollando más este tema. Nos quedan minutos finales, me gustaría dar 2 palabras más y después que podamos pedirle al doctor Correa un cierre. La tengo a Jale, la anfitriona. Adelante, Jale. Muchas gracias, querido doctor Gustavo. Semanas atrás, bueno, es un comentario que quiero hacer a todos, ¿no? Cuando hablé con doctor Gustavo Correa por teléfono, y él mencionó una cosa que, si bien uno por ahí lo tiene claro, pero hasta que no se lo diga otra persona, no ilumina en la cabeza y en el ser de cada uno. Y fue algo maravilloso cuando dijo, nosotros los bahá'ís tenemos que servir, algo para, ¿no? Usted me corrige. Nosotros los bahá'ís tenemos que servir a la humanidad, tenemos que aportar a la construcción de este modelo, este nuevo modelo equitativo, ¿no? Este modelo donde prevé la unidad de la humanidad. Pero no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer junto con nuestros amigos y con el resto de la humanidad. Entonces, en base a eso, cuando uno empieza a estrechar esos lazos y vivencia eso, lo que usted dijo,
en la vida cotidiana, cuando de repente viene una persona a llegar y te dice, me gustaría trabajar con Bahá'ís, porque ustedes los Bahá'ís son muy serviciales y son muy prácticos, ¿o no, Udaba? Entonces, es tan hermoso ver cómo nosotros podemos estrechar esos lazos de solidaridad con estos amigos que son allegados a la fe, ¿no es cierto? Juntos, trabajar juntos por un mundo habitable para todos. Y a propósito de esto quiero felicitar a todos porque hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. Y también quiero agregar una cosa que dijo muy interesante Elizabeth, ojalá, como decimos en persa o en árabe, inshallah, que surjan esas nuevas economías donde hay nuevas formas de relacionarse, como por ejemplo, estamos rompiendo con nuestros esquemas mentales, y cuando digo que estamos rompiendo con nuestros esquemas mentales, esos esquemas mentales en donde el eje, en este modelo hegemónico, donde se visualiza solamente que el desarrollo de la humanidad está en el crecimiento económico. Entonces creo que este es el rol de nosotros los bahá'ís, de transitar un camino y donde estamos con esos esquemas mentales, con este modelo en donde hay lucha, negociación, conflicto, por estos modelos que Elizabeth nombraba en estas nuevas economías, que es la solidaridad, cooperación, colaboración entre todos. Y acá también, cuando el amado maestro dice, un pensamiento negativo se combate con un pensamiento positivo mucho más grande, yo esto puedo también extrapolarlo a nivel de las acciones. Una acción negativa se combate con una acción positiva mucho más grande. Entonces creo que nosotros los Bahá'í y nuestros amigos que nos acompañan en la travesía y en ese desafío, tenemos que crear esos desafíos nuevos para esta construcción de un modelo económico que sea equitativo socioambientalmente. Gracias, querida Jalé. Bueno, mis queridos, estamos en tiempo cumplido y quería primero pedir disculpas, porque realmente había muchas preguntas a las que no pudimos atender, pero bueno, sin duda será parte del comienzo de esta conversación entre todos. Y quería pedirle al señor Correa si nos quiere brindar unos últimos conceptos como para cerrar ya la reunión. Sí, no, más que todo es como decir que ha sido un momento muy agradable de poderlos ver a todos ustedes y ver todo el interés que este tema ha despertado. Y es que es natural, ¿no? Como yo decía ahí en la charla, de alguna manera todos somos afectados y de todas maneras nosotros ya somos productores o somos consumidores, pero y lo que importa es la conciencia de lo que hacemos, ¿no? También decía que el mundo va a salir de esta crisis con una conciencia mayor, con una conciencia ampliada. Pero para los bahá'ís también van a salir con una conciencia mucho más ampliada, porque tenemos ventajas, porque ya no tenemos que resolver si la cooperación es buena o no es buena, o si la religión es buena o no es buena. Ya esos pasos los hemos dado. Entonces podemos estar mucho más en avanzado. Entonces yo creo que más que todo la idea que quede es que desde ya mismo, ni siquiera mañana, hoy mismo, podemos empezar a actuar como esa persona diferente, que es consciente de sus actos económicos, ¿no? Y entonces eso en sí mismo ya es un cambio trascendental. Muy bueno que hayan quedado preguntas todavía sin responder o preguntas que sin formular, porque también eso va a servir para ustedes seguir hablando de eso. Una manera de aumentar el conocimiento es seguir hablando de los mismos temas. Y entonces, si ese es un tema, ir a estudiar un poco más en los escritos. Yo creo que esa es oportunidad, porque como estamos viendo tantos ejemplos de cosas, no tenemos que hacer un estudio teórico. Es simplemente mirar lo que está sucediendo, mirar las causas de lo que está sucediendo y ir también un poco a los principios Bahá'í y decimos por qué esas cosas están ocurriendo, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido un placer poderlos ver, o por lo menos ver el nombre de algunos amigos que desde hace muchos años no veo, y
y me place mucho también ver la fortaleza de la comunidad Bahá'í latinoamericana, y yo creo que nosotros tenemos algo que ofrecer al mundo y para unidad, digamos, geográfica, esa unidad de lenguaje, de cultura, es única en el mundo. Y entonces tenemos que aprovecharla, ¿no? Este tipo de hogareños de pronto en otros países donde todo el mundo estuviera hablando su lengua nativa. Entonces esas ventajas tenemos que aprovechar. Entonces, alabo a Paz. Muchas gracias a ustedes también. Por favor, abran sus micrófonos y vamos a agradecer al doctor Correa de todo corazón. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo enorme. Ha sido un placer, doctor Correa. Alabo a Paz a todos. Alabo a Paz a todos. Estoy pidiendo por allá.